Hermanos, Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí en la casa del Señor, como ven, pero hoy domingo estamos solos. Otra vez decidimos suspender los servicios aquí en el templo por causa del virus que estamos pasando por, el coronavirus. Pero en esta mañana todavía quería compartir con ustedes un mensaje y por eso nos encontramos aquí en esta mañana en el templo, pero a la misma vez sin congregación, esperando que ustedes puedan recibir este video por medio de internet. Ahora, en esta mañana, hermanos, vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada. La semana pasada en el libro de Marcos, el capítulo 4, leíamos una historia cuando el Señor Jesucristo se subió en un barco, cruzó el mar de Galilea, pero se levantó una tormenta y vimos cómo los discípulos estaban asustados, tenían temor, fueron y despertaron al Señor. Después de eso el Señor calmó la tempestad. Pero terminamos la semana pasada con un versículo muy importante, son dos versículos en realidad, porque empezamos con el primer versículo que decía que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que se subieran a un barco y cruzaran al otro lado. Después concluimos en el libro de Marcos, el capítulo 1, el capítulo 5, el versículo 1, con el versículo que decía, y llegaron al otro lado del mar. En otras palabras, y dijimos lo que el Señor le había invitado a los discípulos que fueran y llegaron al otro lado. Cuando el Señor nos dice que hagamos, que vayamos, que estemos en su voluntad y hagamos lo que Él dice que nosotros debemos de hacer. Él va con nosotros, a pesar de las tormentas, de las dificultades y todo lo que está en medio. Ahora vamos a ver otro pasaje y un milagro interesante. Le he titulado a este mensaje Legión. Legión, en el libro de Marcos, el capítulo 5, los versículos del 1 al 20. Y otra vez, mire cómo empieza el versículo 1. Dice, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Notemos aquí esta palabra, al otro lado del mar, habían llegado, y después dice, a la tierra de los Gadarenos. ¿Qué es lo que nos significa esto? Aquí tenemos que entender varias cosas. Garnadeo también es conocido como Garnara. Tiene algo importante en la historia, porque Jesús llega a este lugar para realizar un milagro, y es muy importante. Si nosotros nos ponemos a pensar de este pasaje, y lo hemos oído muchas veces, porque es el hombre que está lleno de demonios y el Señor lo sana de los demonios. Pero aquí el Señor Jesucristo viene a realizar este milagro con este encuentro. Notemos lo que dice el siguiente versículo. Dice, y cuando Él salió de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Eso es muy importante. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque notemos, y vamos cómo continúa la historia. Estaban al otro lado del mar de Galilea, se subieron al barco, empezaron a caminar, se encontraron en una tormenta. El Señor Jesucristo les enseñó una lección a sus discípulos a través de esa tormenta. Llegaron al otro lado y al bajarse de la barca, dice la Escritura, que enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritus inmundo. En otras palabras, al bajarse de este barco, inmediatamente vino un hombre que estaba poseído por demonios, ¿verdad? Dice de espíritus inmundos. Y notemos también que dice, inmediatamente después que se bajaron de la barca, sale este hombre de entre los sepulcros y viene al Señor Jesucristo. La Escritura no nos dice cómo este hombre recibió estos espíritus que lo poseían, pero sí sabemos esto. Sabemos que los espíritus inmundos pueden
poseer a personas, pueden tomar a personas cautivas. Now, esta persona no sabemos cómo la recibió, pero sí podemos imaginarnos que fue de la voluntad de la persona porque se envolvió en algo quizás que no debía de él verse envolvido. Yo he oído de personas, he leído de personas que no pensaban, pero hicieron algo y luego un espíritu tomó posesión de ellos. Esto es muy importante, hermanos, que los espíritus son reales, las posesiones demónicas son reales y nosotros como cristianos no tenemos que apurarnos porque somos del Señor, pero si vamos a ir a buscar a algo, lo vamos a encontrar. Y eso es algo importante que nosotros debemos de entender. Vamos a continuar porque notemos aquí el resultado de esa posesión. Los versículos del 3, empezando allí, dice que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, dice, pero él había roto las cadenas y desostrado los grillos y nadie tan fuerte como él para dominarlo. El versículo 5 dice, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos hiriéndose con piedras. Vemos la situación de este hombre. Era una situación muy difícil, ¿verdad? Porque primeramente dice, tenía mucha fuerza, no pertenecía en la sociedad, hacía cosas y habían tratado de atarlo, quizás lo trataron de amarrar con cadenas, rotó las cadenas, quizás le pusieron esposas, rompió todo eso y dice la escritura que no había alguien, ni una persona tan poderosa como él para poder atarlo. Eso nos dice que había algo en esta persona y este demonio lo tenía bien amarrado. Entonces vemos varias cosas. Los demonios pueden poseer, tomar control de personas. La sociedad le falló a este hombre porque no lo podían curar, no lo podían sanar. Una vez más, dice el versículo 4, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas. Y la última parte de ese versículo es muy importante, dice, nadie era tan fuerte como para dominarlo. En otras palabras, no podían hacer nada con este hombre. Era un hombre que estaba afuera de la sociedad. Quizás la sociedad misma fueron los que lo mandaron allá para que anduviera en los sepulcros. Y esto es importante, pero miren el versículo 5, la situación, la condición de este hombre. Dice, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y entre los montes dando gritos. Andaba gritando siempre. Dice, gritos, y luego más de gritos dice, hiriéndose con piedras, cortándose, unas clases de herida, se cortaba, ¿verdad? Se dañaba él. Vemos esto, hermanos, aquí, que este hombre está en una situación muy dificultosa. Este hombre también, nadie le podía ayudar. Este hombre estaba poseído por el demonio y solo Jesucristo podía sanarlo en ese momento. Si alguien es hoy, podemos decir, en aquel momento solamente el Señor Jesucristo lo podía sanar. Hoy solamente el Señor Jesucristo puede sanar. ¿Por qué? Porque Jesús realmente es la única respuesta para todo, hermanos. En las situaciones que nosotros nos encontremos, en todo lo que nosotros nos hallemos en, quizás no estemos poseídos con demonios, pero estemos pasando por otras cosas. Ahorita estamos pasando por esta enfermedad, coronavirus, y no hay
no sabemos qué hacer y parece que los casos aquí en Texas están aumentando, especialmente aquí en el Valle, están aumentando en el condado de Hidalgo, están aumentando y estamos volteando por todas partes y no sabemos qué hacer y confiamos en el Señor. Pero mire, hermanos, sepa que si usted pone su confianza en el Señor Jesucristo, Él es el único que nos puede salvar. El Señor Jesucristo es el único que nos puede ayudar en medio de todo. Así como en esta situación, la sociedad no podía con este hombre, pero el Señor Jesucristo realmente era la única respuesta para él, para que él pudiera ser sanado. Ahora miren lo que hace el Señor Jesucristo aquí, hermano. Voy a regresar un poquito aquí. Jesús organizó este encuentro con este hombre y tenemos que realizar eso. El Señor no hace nada por casualidad. Dice aquí la Escritura una vez más que estaban al otro lado. El Señor Jesucristo les dijo, vamos a subirnos y vamos a cruzar al otro lado. Se encontraron en una tormenta. Allí el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo calmó la tormenta y entonces salieron. Pero miren esta cosa muy interesante aquí. Jesús pasó por una tormenta furiosa para llegar a un lugar justo donde está este hombre poseído por el demonio. Esto es algo que nosotros debemos de notar. Miren el versículo 6 ahora. Dice, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Aquí vemos algo que es bien sorprendente, ¿verdad? Nos podemos quedar asombrados de esto. Porque dice la Escritura que cuando este hombre vio a Jesús de lejos, vino y se postró delante de él, o en otras palabras, lo adoró. Pero después el versículo 7 dice, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no nos atormentes. Miren algo interesante aquí. Viene este hombre, primero se postra delante del Señor Jesucristo y después le dice, ahora sí, ¿qué tengo que ver contigo? Es lo que le está diciendo este hombre al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hermanos, ¿sabían ustedes que los demonios saben más acerca del Señor Jesucristo que muchas personas que van a la iglesia? Y eso se me hace interesante, ¿verdad? Que estos demonios saben más del Señor Jesucristo que personas que van a la iglesia. Y nosotros muchas veces nos quedamos sorprendidos. Dice, ¿cómo puede ser esto? Pues si leemos Santiago, el capítulo 2, el versículo 19, ahí nos dice que los demonios, y especialmente los demonios que estaban en este hombre, pero todos los demonios conocen al Señor, conocen de Dios. Los demonios en este hombre no solo conocían a Jesús, no solamente sabían que Él era el Hijo del Dios viviente, sino que también no querían ser enviados al infierno. En otras palabras, eso nos dice que estos demonios creían en un infierno. Y eso es importante para que nosotros entiendamos. Miren, esta misma historia, pero en otra versión, en el libro de Lucas, el capítulo 8, el versículo 31. Y esta es la misma historia, nomás que la estamos leyendo en el libro de Marcos, los 4 evangelios. Ahora vamos a ver otro evangelio, el libro de Lucas. Y el libro de Lucas, el capítulo 8, el versículo 31 dice, y le rogó que no los ordenara irse al abismo. Ahora, el infierno, ellos no querían irse para allá. Now, hermanos, aquí hay otras cosas. Tenemos que creer en la deidad de Cristo. Tenemos que creer en un infierno, y aquí nosotros lo estamos viendo que existe. Y esto es algo interesante, que demonios creen en el Señor Jesucristo, que los demonios creen en un infierno, y ellos creen más que muchos
personas religiosas, aún hasta predicadores hoy en día. Pero tenga en cuenta que aquí hay una persona cuya mente está completamente desgarrada y ahora está delante del Señor Jesucristo. Y miren lo que hace. ¿Por qué digo una mente que está completamente desgarrada? Porque miren, aquí tenemos a alguien que viene y le adora, pero a la misma vez maldice. Aquí viene alguien que confiesa, pero a la misma vez blasfemia sale de su boca. Y si alguna vez nosotros queremos imaginarnos el motivo final de Satanás, aquí está. Estas son las cosas que hace. Now, ¿cómo quiero explicar esto? Bueno, con la siguiente parte. Miren los cerdos que estaban allí. Y esto se me hizo muy interesante también, porque los demonios sabían, pero dicen los siguientes versículos. Y nosotros tenemos que poner atención aquí, porque no querían irse al abismo, ¿verdad? No querían irse al infierno. Dice el versículo 8, porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. El Señor les estaba diciendo que estos demonios salieran de este hombre. Y miren el versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Ahora, ya sabemos que este hombre tenía más que uno, dice muchos, una legión de demonios. En el imperio romano, en el tiempo de los romanos, cuando hablaban de una legión del ejército, estaban hablando como de 1000 hombres. Imagínense quizás una legión, y este demonio se llamaba legión, quizás 1000 demonios en una persona. Por eso estaba en la condición que estaba este hombre. Pero miren lo que dice enseguida. Dice, entonces le rogaba con insistencia. Él insistía, le estaba rogando y insistiendo que no los enviara fuera de la tierra. Otra vez. Pero el versículo 11 dice, y había allí una gran pira de cerdos pasando junto al monte. El versículo 12 es muy importante, dice, y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Mire, muchos de nosotros hemos oído esta historia muchas veces y decimos que el Señor Jesucristo sacó los demonios de ese hombre y los echó en los cerdos. No. Aquí vemos los demonios que le están rogando y le están pidiendo al Señor Jesucristo, aún le piden permiso al Señor Jesucristo, que al salir de ese hombre ellos puedan entrar en los cerdos. Ahora, el Señor Jesucristo les da permiso. El siguiente versículo lo vemos, que dice, y él les dio permiso. El versículo 13 nos dice el permiso que ellos recibieron del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros podemos pensar aquí, podemos observar, y si aquí tenemos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no nos asignó a los cerdos, sino simplemente dio permiso. ¿Por qué haría el Señor Jesucristo esto? Y estaba pensando y estaba estudiando y estaba viendo y buscando la dirección, Señor, la dirección del Señor en esto, y creo que esto lo aclara. El Señor Jesucristo hizo esto solo para aclarar algo muy importante. Dice, Jesús tenía la capacidad de destruir los demonios en los seres humanos y la tiene todavía, y el Señor Jesucristo puede destruir demonios en nosotros o en los seres humanos, pero a la misma vez dice, y logró mostrar lo que hacen los demonios cuando ellos poseen a alguien o a algo. Y aquí está una lección que nosotros tenemos que aprender, hermanos. El Señor Jesucristo iba a echar a estos demonios afuera. Los iba a mandar al abismo. Los demonios estaban rogándole y pidiéndole que no. Después le pidieron permiso al Señor que los dejara entrar en esos cerdos. Y el Señor los dejó entrar en esos cerdos para enseñarnos esto, hermanos. Que cuando Satanás viene, Satanás solamente viene para destruir.
Porque dice la escritura que los cerdos, cuando fueron llenos de estos espíritus de demonios, corrieron, se ahogaron. Corrieron y brincaron al lado de la montaña, al mar, y se ahogaron. ¿Quién los destruyó? ¿Quién destruyó esos cerdos? Los demonios, no el Señor Jesucristo. Los demonios los destruyeron. Y eso es lo que hace Satanás. Y aquí está una lección que nosotros debemos de aprender. El Señor Jesucristo tiene poder sobre todos los demonios. Pero cuando los demonios toman control, ellos solamente sirven para destruir. Y eso es lo que ellos quieren hacer con nuestras vidas. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Ahora, al haber aprendido esto, quiero hablar de otra cosa que también es muy importante. Y voy a pasar a los versículos 18 al 20. Y el Señor Jesucristo le asignó a este hombre una lección muy importante. Dice el versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Aquí vemos a esto, hermanos. No olviden, esta situación el Señor Jesucristo cruzó al principio cuando decía que Gadara, a esa área donde él había entrado. Esta era una área no judía, sino era una área de gentiles. Estas personas eran gentiles en el punto de vista de los judíos, eran gentiles. En el punto de vista de los discípulos, eran gentiles. Y este hombre era un hombre gentil. Aquí vemos algo muy interesante. El Señor Jesucristo es Señor de todos, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Y más, si yo leo este versículo y miro lo que el Señor me está diciendo aquí, creo que Jesús tenía podemos decir, algo muy importante para este hombre. Y esto era que esta prioridad que tenía para este hombre era de enseñar lo que él puede hacer en las vidas de personas. Porque le dice aquí el Señor Jesucristo a este hombre: vete a tu casa, vete a los tuyos, dice, y cuéntales qué grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Este es el primer misionero a los gentiles. Porque él era gentil y era una área de gentiles. Pero más también me gusta el versículo que sigue. Dice el versículo 20: y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis. Esto es muy interesante también. Cuántas grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos los que oían se quedaban maravillados. Aquí vemos esto. Este hombre fue transformado. Pero este hombre no se limitó solamente a su casa, no solamente se limitó a los suyos ahí en Gadara, pero dice aquí en la escritura que salió a Decápolis. Decápolis quiere decir que fue a la área, a la región, se salió de su ciudad, se salió y empezó a caminar en la área donde estaba él, en la región. Caminó a otras ciudades, a otros lugares donde él les proclamó lo que el Señor Jesucristo había hecho por ellos. Hermanos, aquí en esta historia tan interesante vemos esto para nosotros. Cristo nos ha salvado. Cristo nos ha dado una salvación tan grande. Y por medio del Señor Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Si solamente recibimos a Cristo como Señor y como Salvador. Ahora, hermanos, ¿por qué no nosotros se lo compartimos a otros? Porque esa es parte de nuestra responsabilidad, que el Señor dice en la Gran Comisión en Mateo, cuando dice por ir por todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Hechos
Tenemos en la escritura que nos dice en el libro de Hechos, el capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines o hasta los últimos de la tierra. Sabemos, hermanos, nosotros tenemos una gran comisión. Tenemos algo que el Señor nos ha asignado de salir a proclamar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así como este hombre, el Señor le asignó esta responsabilidad de salir y proclamar lo que Cristo había hecho por él. ¿Por qué no proclamamos, hermanos? ¿Por qué no salimos y hablamos y le decimos a la gente, a todos a nuestro alrededor, especialmente a nuestros familiares y a los de nuestra casa, pero también a todos alrededor, lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo Cristo ha cambiado nuestras vidas? Porque lo puede hacer. Y durante un tiempo de una pandemia como esta que nosotros nos encontramos, pues podemos usar otros medios. Yo estoy usando video ahorita, podemos usar texto, podemos usar diferentes cosas para dejar saberle a este mundo que Cristo les ama. ¿Y qué nos puede sacar de esta situación en la cual nosotros nos encontramos ahorita? Solamente el Señor nos puede sacar de esto. Dios está en control, Dios sabe, Dios conoce. Tú confía en Él. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder compartir en esta mañana por medio de este video. Gracias, Padre, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación de la cual nos gozamos tanto en Él, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana por todo lo que tú has hecho. Señor, cuida de nosotros, cuida de esta tu iglesia, cuida de cada persona que está oyendo de este video, Señor, que tú los puedas proteger en medio de esta enfermedad que anda alrededor de todos nosotros, Señor. Pero a ti te alabamos, a ti te glorificamos y a ti te honramos, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, y tú estás con cada uno de mis hermanos y bendíceles grandemente para la honra y gloria tuya, Señor. Porque todo esto te lo pidemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.